Está con nosotros Miguel Arnau, saben ustedes, es el presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros, de Ceros, como para muchos, para más fácil ubicarlo. Obra social y aparte, obviamente, el organismo que se ocupa de los jubilados estatales. Así que bienvenido. Gracias por Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Casi que te hicimos una pregunta antes de empezar. Sí, sí, lógicamente está pendiente de tercer y cuarto rango, que el tercer rango es aproximadamente el 50% de los beneficiarios, es alrededor de 900 millones de pesos, así que bueno, entiendo que el Ministerio de Economía está trabajando para ver si podemos tener novedades antes del fin de semana. Recordemos que nosotros, digamos, necesitamos que nos giren los fondos para poder afrontar el pago de este tercer rango, ¿no? Sí, que no lo genera Ceros, eso está no claro, está, exactamente, así que la mitad de los jubilados son del tercer rango. La mitad de los jubilados son del tercer rango. Sí. Ahí tenemos. ¿Son jubilaciones bien pagas del Chubut? Digo, creo que ustedes tienen una tabla comparativa. Me parece que el gobernador en el mensaje de marzo dijo que era la mejor jubilación promedio del Nosotros, hasta ahora, y lo seguimos teniendo, se puede verificar en la página de COFEPRES. Nosotros formamos parte digamos, de todas las cajas de jubilación provinciales, similar al sistema nuestro. Tenemos el haber medio previsional más alto del país. ¿Cuánto es? Más de 90.000 pesos. ¿Sí? Ahí se puede ver en el portal, en transparencia, pueden verificar los datos de todas las cajas y el haber medio previsional de cada una de ellas y las tasas de aporte y otros datos que están en esa página. ¿Cómo está la situación de los números de la misma del instituto, ¿no? ¿Por qué recibe aportes de los municipios? ¿Eso está al día? ¿Se debe mucho? ¿Se debe poco? No, los municipios normalmente, digamos, los aportes y las contribuciones al sistema previsional y al sistema de obra social se retienen directamente de la coparticipación. La ley prevé dos sistemas, ese sistema para los municipios, digamos, directamente se manda a retener, con lo cual prácticamente no hay deuda en ese sentido, salvo aquellos municipios que puede haber algún caso que estructuralmente no alcance con esos fondos a cubrir lo que es digamos, el total global mensual, y eso de todas maneras... ¿No hay deuda de arrastre? No, en general no, porque se han ido solucionando en el tiempo. Recordemos el municipio de Madryn con los terrenos en su momento, Rawson. El municipio de Radatili, Rawson, o sea, hay algunos municipios que, repito, por algunas cuestiones estructurales, por ahí no alcanza con la coparticipación a integrar todos los aportes y contribuciones. Pero cuando se hablaba de la deuda histórica, que estamos hablando, creo que estaban 4.000, 5.000 millones, yo me perdí, la van actualizando. Sí. Esa es del gobierno de la provincia con la caja. La gran mayoría, digamos, el porcentaje más alto de esa deuda es del gobierno provincial. También hay alguna cuestión que puede haber quedado de algún municipio o algún organismo descentralizado. ¿El concepto de qué? En realidad, en general, son conceptos de intereses, digamos, que han quedado, digamos, cuando se paga tarde, eso genera intereses y esos intereses a su vez se van actualizando. Nosotros tenemos en la caja un actuario que, además de hacer el trabajo que realizan los actuarios, que es la evaluación actuarial de la caja de previsión, también nosotros le encargamos al actuario que todos los años nos hagan una evaluación de lo que se denomina la deuda histórica para poder tener ese valor actualizado con uno de los parámetros que establece la ley, ¿sí? Ese es el concepto de deuda histórica. ¿Por qué se genera? Porque allá en el tiempo, hace muchos años, la provincia no integraba, no depositaba en el instituto la totalidad de los aportes y las contribuciones, las contribuciones sobre todo que correspondían al sistema, porque en ese momento, digamos, sin depositar eso, igual alcanzaba para cubrir todos los beneficios previsionales. Por eso se generó la deuda histórica, porque en un momento no se depositaron todos esos fondos, ¿sí? Y por eso se generó esa deuda. Ahora bien, hoy el sistema está completamente dado vuelta. O sea, los aportes, las contribuciones, más los déficits establecidos en la ley, que deben ser soportados por la Tesorería General de la provincia, por rentas generales, no alcanzan para cubrir la totalidad de los beneficios del sistema. Quiere decir que en este momento, desde el año 2017, la provincia está integrando más fondos de los que genera el propio sistema, ¿sí? Y se está consumiendo de la deuda histórica. Está cubriendo un bache. Está cubriendo un bache. ¿Qué pasa por la caja? Perdón, Ariel. No quería ver el porcentaje. ¿Qué porcentaje? Hoy tenemos, no recuerdo el porcentaje, pero puede ser es un porcentaje creciente, entre un 5, un 10%, digamos,
fuera de lo que Eso genera el mismo. propio sistema. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de docentes pasa, tengo entendido, policía. Sí, la ley contempla que el déficit policial, que es el régimen que siempre normalmente Sí, es deficitario. se retiran muy jóvenes. Exactamente. Ex constituyentes, amas de casa y docentes transferidos, la ley contempla que esos sean cubiertos por rentas generales. Ahora, los déficits generados por otros subsistemas, por ejemplo, el sistema docente, el sistema de vialidad, el sistema del Banco del Chubut, todos esos déficits, cuando partimos en subsistemas, ¿no? Sí. Esos déficits no están contemplados en la ley que se cubran con rentas generales, con lo cual toda la masa de aportantes de los trabajadores municipales y los trabajadores de todos, digamos, de todos los estamentos del Estado, solventan ese déficit, Pero eso es generado solidario, por es un esos sistema subsistemas. solidario. Exactamente. Pero un Un déficit caso entre- típico es el Banco del Chubut, Claro. por ejemplo, que para el balance del 2019 tiene 230 millones de pesos de déficit generado al sistema previsional. Pero aparte Entre- con la particularidad que el banco no aporta, ¿no? Durante el periodo banco no. activo. digamos. Separo dos cosas. El banco, lo que se ha discutido hasta el año pasado, era el tema de la obra social. Obra social. Eso es otro Otro sistema. sí. Acá estamos hablando de la caja de jubilaciones. En Ahí la sí. caja de jubilaciones, los aportes de los empleados bancarios, más las contribuciones patronales que aporta el banco, eso no alcanza a cubrir los beneficios previsionales de los jubilados bancarios. Ese es un déficit creciente y en el año 2019 generó un déficit de 237 millones de pesos que está en el balance que lo estamos publicando la semana Solo que viene del en banco. la página web. Solo el Banco del Chubut. ¿Sí? Y Por policía ejemplo, tenía les doy un otro. ejemplo. El BAPRO, que es una entidad, la primera entidad bancaria que tuvo el país, antes que el Banco Nación, el BAPRO tiene su propio sistema previsional, ¿sí? Tiene su propia caja, separado del resto. caja de la provincia. Entonces, bueno, digo, hay distintos sistemas que se ven, hay que ver, digamos, estas cuestiones hay que analizarlas un poco más a fondo y empezar a ver, creo, un poco lo que son los subsistemas y ver cómo se puede ir Claro. mejorando esto. Después con el banco, digo, vamos a mezclar los temas, pero ya que quedó picando, a ver si entiendo mal. Durante la etapa activa tienen la obra social que quieren, digamos, o la prepaga que quieren. Exactamente. Y cuando llega la etapa de la jubilación, ya que es cuando más demanda hay de la obra social, pasan automáticamente a cero. digamos. Exactamente, 4 veces más está en promedio, demanda un jubilado de uso de la obra social, por una cuestión lógica del uso de la misma, por la edad, que una persona activa. Sí, lo que en digamos, siempre estuvo esa discusión, de hecho se han planteado algunos esquemas como para por ahí amortiguar este efecto, pero lógicamente es así, no se aporta nada durante la vida activa y cuando se jubila, al pasar a ser jubilado de la caja, automáticamente tiene la obra social cero, ¿sí? Miguel, entonces el panorama futuro es que ese déficit vaya creciendo, nos acabas El de decir. déficit económico es creciente e irreversible, con estos parámetros Está bien, ¿y que cómo? tiene Bueno, nuestro sistema ¿Se previsional. corrigen los parámetros? Los parámetros, si se ¿Cómo? corrigen, es una cuestión política. Hay que hablarlo, son los 5 parámetros básicos de los sistemas previsionales. Normalmente son la edad para jubilarse, los años de aporte, las tasas de aportes y contribuciones, la determinación del haber inicial y la movilidad del haber jubilatorio. Esos son los 5 parámetros que digamos, Duros, ¿eh? conforman un Y sí, sistema todo, previsional. tocás uno y es un Tocás lío, uno y es un cualquiera. lío. Bueno, creo que si hay algo que por lo menos he podido ver en general, si hay una cuestión en que hay consenso, es que tenemos que cuidar la caja de previsión y que ningún chubutense quiere que la caja de previsión vaya a parar a la nación. Con lo cual, en todo caso, si queremos que el sistema permanezca sano y quede en la provincia, habrá que ir monitoreándolo. Le cuestionan habitualmente, aprovecho que lo tengo acá para que usted pueda, no le he consultado nunca sobre esto, pero sí me ha tocado hacerle notas a los representantes de los jubilados que le cuestionan que el instituto ha perdido su autarquía, su capacidad de automanejarse, porque financieramente creo que los números más o menos dan. El problema es que la plata la maneja el Ejecutivo. Dicen, bueno, que recurran a la ley y que ejecuten, que vayan al banco y que digan, bueno, esta plata nos corresponde porque es de los jubilados. Habitualmente usted lo ha escuchado, creo que incluso deslizaron alguna denuncia por allí. Sí, es un concepto. Primero, vamos por parte. Primero, la facultad, esa es una facultad que tiene el directorio, con lo cual no es obligatorio ir a retener los fondos en el banco. Si nosotros retenemos los fondos en el banco, ¿sí? Lo que va a pasar es que la provincia no va a poder pagarle el sueldo de los activos o se va a empezar a atrasar cada vez más
no va a poder pagar insumos, etcétera, etcétera. Vamos a pagarle a los jubilados, pero el resto no va a cobrar. Y cuando no le pague a los activos no se van a devengar ni los aportes ni las contribuciones, con lo cual tampoco lo va a tener que integrar al sistema. Y explico esto porque la ley, para el sistema de la provincia, establece que una vez que la provincia paga los saberes, tiene 5 días para integrar los aportes y las contribuciones. Si no paga los saberes, no puede depositarlo. Por lo cual, esa apreciación, entiendo, para mí es incorrecta. La provincia, hasta que no liquida los saberes, como cualquier empleador en el sistema cuando arma el 931, liquida los sueldos y a los 10 días tiene que integrar los conceptos que están en el 931. Este es el mismo sistema, se liquidan los sueldos y después de liquidados se devengan los aportes y las contribuciones y estos se deben integrar al sistema de jubilaciones y a la obra social. Introdujiste el tema de los vocales y los representantes. ¿Eso está regularizado? ¿Están los mandatos? Los vocales de tanto sector activo como pasivo están ratificados en sus mandatos, ratificado todo lo actuado por el gobernador y hasta tanto no se integren, una vez que se produzcan las elecciones y se integren con los nuevos vocales, no pueden retirarse de esa función porque es un órgano colegiado, con lo cual no puede quedar, sin representantes tanto los activos como los pasivos. Ahora, usted como especialista en el tema números y este panorama que veníamos hablando, que le consultaba a Ariel, de que este déficit es irrecuperable. El gobierno encara, para solucionar su problema con la masa salarial de activos, todo un plan para generar más jubilados. Es decir, lo que dice es quiero sacarme activos del sistema. ¿Puede complicarle todavía más al instituto esta situación de tener de golpe una gran cantidad de jubilados de prepo? Porque incluso había un sistema que era medio de... Sí, había dos cuestiones que se trataron en el último tiempo. Uno fue la jubilación de oficio, que en realidad eso está en la ley de la caja. Lo que se hizo ahora, que nunca se había hecho, es reglamentarlo, es decir, establecer un procedimiento para, ¿sí? La otra cuestión que salió la ley y ahora se reglamentó es la abstención del débito laboral, que es otro sistema, y el retiro voluntario. En cuanto a la jubilación de oficio, lógicamente, si tenemos mayor cantidad de jubilados, va a tener un impacto negativo en la caja, pero también, por otro lado, la provincia va a tener, si no, se vuelven a tomar por lo menos la misma cantidad de empleados, se podrá tomar menos, eso tendrá que evaluarlo el Poder Ejecutivo, tiene también un ahorro, por lo menos en las contribuciones patronales, de un 20% de esos salarios que, en el último tiempo son los salarios más altos. O sea que la cuenta, todos sabemos que en esta... de renta general lo tiene que cubrir, va a ser más grande. Al contrario, en ese sentido va a tener un ahorro la provincia, mirado como el sistema general. Estamos mirando el gasto público en general, o sea, nosotros sabemos que los ingresos, básicamente los más significativos son que provienen de la coparticipación federal y de regalías. Después hay otros ingresos que son menores de impuestos que recauda la provincia, que se está trabajando para mejorar eso también. Pero quiero decir que básicamente hay una sola entrada de dinero sin tomar el financiamiento y esa entrada de dinero tiene que alcanzar para todo, para pagar a los activos y para pagar jubilaciones. Miguel, ¿han participado en el instituto de definir ese escenario en cantidad de potencial de jubilados? ¿Ese número lo han trabajado? Para tener una idea de qué cálculo de porcentaje. Nosotros habíamos calculado en su momento, estoy hablando en enero, que podían estar en condiciones de jubilación de oficio alrededor de 1.000 o 1.500 personas. O sea, hay que ver, después ya empezamos en un análisis más fino que tiene que hacer cada sectorial de personal, ¿no? Verificar que esté, que cumpla la edad y los años de aporte para poder intimarlo para que se jubile, ¿no? ¿Y eso cambia la irreversibilidad del déficit? No, al contrario. Cada vez es el déficit es cada vez más grande. Tenemos cada vez más cantidad de jubilados y la base de aportantes va a ser, entiendo, relativamente estable en el tiempo. Ahora, para solucionar eso, porque tocaste 5 puntos que son todos... Los parámetros de los sistemas todos provisionales. delicadísimos. Tiene que haber una mesa, me parece, donde estén los distintos partidos políticos y los gremios. Y sobre todo los gremios que son los que dicen, bueno, defiendo la caja, el tema es cómo se la defiende, ¿no? Sí, eso no se logra sin consenso político, es un trabajo de consenso político. Pasa en todos lados y lógicamente los que más participan son los activos, los gremios, los representantes, porque el que ya está jubilado ya tiene un derecho adquirido, a ese no le va a modificar la situación. Al que se le modifica es a la persona que es activo, que está aportando y que es el que se va a jubilar en el futuro, que lógicamente es el que hay que cuidar, porque a lo mejor él en este momento
no se está dando cuenta que si esto sigue así, en el futuro, si no, digamos, se mejora la situación de la caja, por ahí tenga problemas. Entonces, digamos, lo que hay que hacer es justamente tocar el sistema para cubrir los derechos y los beneficios del activo, básicamente. Para vos es un punto ineludible, digamos, que eso hay que trabajar. La provincia lo tiene que encarar. Tarde o temprano. Y cuando vos mirás a 10 años, ese 10%, ¿dónde llega? A este ritmo. No, y este ritmo, aparte, es creciente, o sea, Por puede eso. ser mucho mayor. O sea, que es una proyección más matemática. Es matemático, exactamente. Eso lo calcula el actuario, es una cuestión matemática, con lo cual nosotros, digamos, después se empieza a hacer una decisión política. Bueno, ¿qué queremos hacer con el presupuesto? ¿Queremos pagar jubilaciones y no dar aumentos a los activos? ¿Queremos pagar cada vez más beneficios jubilatorios y no tenemos plata para insumos y para el funcionamiento del Estado, para inversiones? Bueno, por eso digo, es un tema político, hay una sola torta. Pero empujado por un tema económico, financiero. Por supuesto, pero que en... termina impactando. Lógicamente, es una discusión política, pero bueno. Los números son eso. Bueno, y hablando de números, digo, lo de la obra social cero igual también tiene que ver con todo este panorama, me parece, ¿no? Sí. El gobierno que va siempre al límite de esos 60 días o casi 3 meses que marca la ley, los prestadores que se quejan porque también están muy atrasados en los pagos. ¿Cómo están hoy? ¿Van más al día? Sí, nosotros tenemos, no ha variado la situación, básicamente desde que estoy en la obra social, ya venía desde 2 años antes, que prácticamente estaba cobrando en promedio a los 90 días los prestadores, a los 90 días de presentada la factura. Recordemos que por contrato la gran mayoría está establecido que deben cobrar a los 60 días de presentado la factura. Nosotros desde el año pasado, todo nuevo contrato que se haga se establece ya plazos a 90 días, ya lo estamos, digamos, directamente estipulando de esa manera. ¿Y se acepta así? ¿Esa es la nueva regla del juego? Por supuesto que se acepta. Por supuesto, porque yo siempre digo que la obra social se ve que no es tan mala, porque nosotros tenemos pilas de profesionales que quieren ser prestadores de la obra social. Y yo digo, si es tan mala la obra social, no sé por qué quieren ser prestadores de la obra social, así que no debe ser tan mala. Nosotros, en ese sentido, estamos readecuando los contratos nuevos, ¿sí? Y no hay ningún problema en aceptarlo. Lo que sí, nosotros seguimos pagando más o menos en los mismos plazos que venimos pagando desde hace varios años, que es alrededor de los 90 días, ¿sí? O sea, ¿se discuten contratos, nuevos valores de contratos? Siempre hay discusión. Permanente. Siempre hay discusión, es permanente, hay discusión con los prestadores, una discusión normal, nos pasa a nosotros, les pasa a las otras obras sociales, es normal, hay un contexto complejo, hay algunas prestaciones que además tienen insumos que son en dólares, entonces, bueno, en base a esas cuestiones siempre se está negociando, llevando a un equilibrio con razonabilidad, porque realmente también hay buena predisposición de parte de los prestadores porque, digamos, se va entendiendo la situación, todos sabemos que estamos pasando por un momento muy complejo y creo que en ese sentido vamos llevándola entre todos, ¿no? La pandemia agregó algún tipo de problema también, tengo entendido, con algunos afiliados que pasaba esto. Siempre se discutió lo del coseguro, que había un plus que se cobraba en algunos consultorios, que decían, bueno, usted para que la atienda igual tiene que poner una plata aparte, que siempre el instituto dijo hay que denunciarlo. Pero además, con la pandemia como hay especialidades, creo que oftalmología, odontólogos, que tienen mucho costo a la hora de la prevención. Sí, el barbijo, el camisolín y demás había que pagarlo. Se lo trasladaban también al afiliado, digamos. Nosotros no, siempre decimos lo mismo, no está contemplado el plus. El coseguro forma parte, digamos, del sistema, quiere decir que una parte la paga el afiliado y otra parte la paga la obra social. Eso sí está contemplado. Ahora, un plus no está contemplado. En el caso del COVID, por ejemplo, recuerdo el caso en odontología, se acordó un valor, si mal no recuerdo, de 800 pesos, que es el kit digamos, en donde se acordó un valor para este tipo de prestaciones. O sea, de esto se va negociando con cada... Pero entonces el afiliado lo tiene cubierto, entonces. Eso lo tiene cubierto. Pero solo oftalmología o te acordás. En el caso de odontología me acuerdo, sé que se están viendo en otras actividades, no recuerdo bien, no quiero en ese sentido me recuerdo sí el caso de odontología, que fue el primero, cubierto, fue el primero que surgió, era un tema muy complejo, realmente fue una actividad muy golpeada la odontología.
fue la más golpeada. La que más tardó en Entonces tuvimos que también realmente todos un poco ayornarnos. Nosotros formamos parte del Consejo Provincial de Obras Sociales, permanentemente estamos hablando tanto con el Ministerio de Salud que integra la mesa como el resto de las obras sociales sindicales y prepagas que forman parte del sistema, y esto lo vamos hablando permanentemente porque es algo que es transversal a todas las obras sociales, ¿no? En ese consejo la idea era unificar también el tema de los vademecum, pero también la cobertura que se daba a determinadas patologías. Digo, porque siempre está la discusión, y uno lo ve mucho en la legislatura, de que se le ocurre a algún legislador y dice, esto hay que darle cobertura, no puede ser que esta gente... Y enseguida se hace una ley para que la obra social, y me parece que siempre la que se quejan las autoridades de obras sociales, bueno, pero no, con lo que recaudamos no damos abasto para cubrir nuevas actividades, se descubre de pronto alguna nueva terapia. Sí, normalmente creo que lo que hay que hacer no siempre se hace, pero bien lo estás marcando. Hay una cobertura estándar y después, digamos, si se agregan nuevas coberturas, realmente hay que contemplar el nuevo financiamiento. Un caso típico y que se ve desde en los últimos años son digamos, los medicamentos biológicos, que son carísimos. Y bueno, lógicamente eso impacta en todas las obras sociales. O sea, hay que, digamos, a medida que se van dando nuevas coberturas, realmente hay momentos en que hay que contemplar también, y siempre debería contemplarse, cómo se va a financiar. Porque digamos que la salud tiene su costo, como todo, y hay que financiarlo. Si no, es muy fácil hacer una ley y decir que se pague tal o cual cosa, pero después no decimos, tenemos esa costumbre en Argentina, ¿no? Como que no medimos que las cosas tienen un costo y que se tienen que pagar. Entonces, muy bien con los derechos, pero con las obligaciones no decimos nada. Entonces, si vamos a establecer nuevos derechos, también tenemos que mirar cómo lo vamos a financiar. Miguel, la última mía. Hablabas del Consejo Federal de Salud y te pregunto por un tema que hoy está vigente, que es el tema de la ley de farmacias, y Cero debe ser una de las que más contratos o paga en remedios en la provincia, seguramente. Sin duda. Y si han visto el tema, si lo han analizado con el Ministerio de Salud, el tema de la ley de farmacia puntualmente, si le llega a la obra social. Sí, no, nosotros no tuvimos intervención, ni tampoco nos han consultado. En el caso nuestro, como cualquier financiador, es el afiliado el que elige en dónde compra sus medicamentos. Nosotros tenemos la cobertura tanto del ambulatorio, son dos grandes sistemas, el ambulatorio y el alto costo, que tiene una cobertura de 100%, que es, por más dinero que tenga el afiliado no lo puede cubrir. Estamos hablando de medicamentos que valen 2 millones de pesos por mes, o 300.000 pesos por mes, o digamos, son cuestiones que no escapan, digamos, a la posibilidad de financiamiento del afiliado. El afiliado elige en qué farmacia adquiere sus medicamentos, ¿sí? Después las cuestiones de mercado, porque escuché algunas cuestiones que se decían no, porque Cero, los millones que en la farmacia. Las cuestiones de mercado no las maneja la obra social ni ninguna obra social. Básicamente, si hay alguna cadena de farmacias o si el afiliado quiere comprar en la farmacia del barrio, es el afiliado el que elige. Si es prestadores, nosotros tenemos un montón de prestadores en todas las ciudades y es el afiliado el que elige. Lógicamente hay ciertas cuestiones de mercado que a veces hacen que, por ejemplo, en lo que es medicación de alto costo, son pocos por ahí los farmacéuticos o las cadenas de farmacia que pueden solventar el costo financiero, o sea, la aplicación de ese capital, y esperar 90 días hasta llegar a cobrarlo. Y eso hace que por ahí las farmacias chicas en ese segmento del mercado por ahí no participen, porque no quieren participar. Pero si el afiliado va a la farmacia de su barrio y la farmacia le da el medicamento de alto costo, Cero le paga igual. Y la última mía, breve, un tema histórico también de discusión con la obra social es el tema de las derivaciones. En su momento he hablado con varias autoridades a lo largo del tiempo, dice es un abuso, todo el mundo quiere hacerse ver a Buenos Aires, la obra social tiene que pagarle al paciente y a un acompañante que vaya a ver al médico que se elija, un especialista. Eso se ha cambiado y además, bueno, con la pandemia imagino que deben haber reducido muchísimo, ¿no? Es decir, en ese caso de mucha urgencia. La verdad que y diría que desde que estaba Cristian Aguillor, el contador Aguillor, ya se empezó a hacer un trabajo más de seguimiento en ese sentido y hemos logrado bajar, no baja el gasto en términos nominales, pero sí la cantidad de derivaciones, tratar de resolver acá, se trabaja muy a fondo con la auditoría para resolver todo lo que se puede resolver en la zona que se resuelva acá. Y en ese sentido se ha frenado mucho el tema de la derivación a otros centros de alta complejidad. Lo que no se puede resolver acá, sí, lógicamente, necesariamente
que son de alta o altísima complejidad, eso se deriva en general a Capital Federal o algún otro lugar donde tengan, digamos, todo lo que es la aparatología y las cuestiones, digamos, de medicina que no se resuelven acá en la zona, pero siempre se trabaja mucho sobre eso porque es una cuestión, digamos, que si no se van muchos recursos que en realidad se pueden resolver acá en la zona, ¿no? Gracias, Miguel, por la visita. Muy Muy amable. por la información. Buenas noches. Hacemos la pausa y en un ratito la titular del IPD. La gerente general, Sí, sí. Ivana Papayón. Ahí viene.